Antes de la batalla me dirigí con unas palabras de aliento a la tripulación. Y después me arrodillé para rezar y pedir a Dios que me concediera la victoria. Todos los hombres de la galera y de la flota entera hicieron lo propio. Los hombres a bordo del Aries Star llevan varios días de búsqueda confiando en que la suerte les sonría. La monotonía se rompe cuando en la pantalla aparecen unas imágenes muy llamativas. Mirad eso, no es que sea mucho. No parece un pecio ni nada de eso. No. Cada vez sale más. ¿Estará relacionado? Sí. ¡Qué cantidad de fragmentos! Tiene que haber una explicación insólita para esto. Es impresionante. Sí, lo es. Aquí está todo muy tranquilo. Este es el tamaño de una de las galeras más pequeñas cubiertas por la arena. Hay un ligero ascenso ahí. ¿Hay tantos objetivos? Pero algo tiene que ser. Ahora los científicos tienen que dar sentido a todas estas irregularidades. ¿Podrían ser los restos de la galera? Es posible. El tamaño de la zona es lo suficientemente grande. Este descubrimiento podría señalar el momento decisivo para la expedición. Estoy convencido de que no es una zona de vertidos, porque la estructura y las posiciones de los objetos, la forma en que están diseminados por una gran superficie, hacen pensar más bien en un pecio. ¿Será un campo de desechos o un pecio completo? En mi opinión, son partes de un pecio. La estructura está demasiado repartida para ser un pecio completo. ¿Y si hubiera más de uno? Claro, podría tratarse de los restos de más de un barco que resultara destrozado y sus fragmentos esparcidos. En octubre de 1571, la armada del sultán estaba preparada para el combate. 250 galeras y 60 barcos pequeños de maniobra rápida y 100.000 soldados. En el momento de decidir la formación, una importante divergencia surgió entre los dos comandantes, Ali Pasha y Ulus Ali Pasha. Ulus Ali Pasha quería que Al Pasha se mantuviera a la espera cerca de la costa de Lepanto, en vez de salir a alta mar, donde no tendrá la protección de los cañones que defendía la plaza fuerte. Ulus argumentaba que la flota enemiga no se atrevería a entrar en la bien protegida bahía. Pero Al Pasha, que carecía de experiencia bélica en el mar, se sintió humillado con esa propuesta. No quería que el enemigo creyese que los turcos eran unos cobardes. En consecuencia, la flota otomana abandonó la seguridad de Lepanto y se dirigió a alta mar. Su meta era aniquilar a los cristianos en combate abierto. Cuando las dos flotas se encontraron, formaron una línea de combate en el Golfo de Patras que cubre una extensión de más de 5 kilómetros. Las dos flotas comprendían 600 navíos y llevaban a bordo más de 200.000 soldados. Había tal conjunto de barcos que los marineros necesitaron 2 horas para colocarse en posición remo contra remo. Cada flanco estaba dividido en 3 escuadrones principales. El mayor enfrentamiento naval de la historia de Europa estaba a punto de comenzar. La expedición Lepanto está aún muy lejos de penetrar en los secretos del Golfo de Patras. Una fuerte tempestad primaveral les ha obligado a detener sus pesquisas. La situación no puede ser peor. Hemos localizado la zona y tenemos señales inequívocas de que estamos directamente encima de algunos restos de la batalla de Lepanto. Pero con este temporal no podemos sumergirnos ni utilizar los detectores. Los arqueólogos aprovechan el tiempo reconstruyendo con ayuda de los gráficos los hechos que se conocen de la batalla. Y pocos días después cambia su suerte. Son pescadores locales que acuden en ayuda del equipo, hablándoles de un viejo y misterioso barco hundido a una profundidad de 10 metros, no lejos de la isla de Oxia. Es el mismo lugar en que, según consta en los archivos, comenzó la batalla de Lepanto.
La batalla empezó con la detonación artillera de ambos bandos. Los comandantes tenían que contar ineludiblemente con la actuación de los remeros. Para el cristiano Don Juan y el musulmán Ali Pachá, este era el día del choque entre dos civilizaciones, dos concepciones religiosas diferentes. A bordo de la Real, el comandante de la escuadra cristiana dio la orden de acercarse a los barcos enemigos. El barco insignia turco era fácilmente reconocible por los gallardetes que portaba, por lo que ordené al timonel que dirigiera la galera directamente hacia él. Así lo hizo, y los dos barcos se atacaron mutuamente con fuerza extrema. Los musulmanes eran superiores en número, pero los cristianos contaban con armamento más sofisticado. Sus cañones eran muy superiores a las ballestas turcas. Se pasó a la lucha cuerpo a cuerpo. Se usaron garfios, espadas y piquetas. La feroz lucha duró horas enteras. El final fue un infierno de sangre, cuerpos heridos y miembros amputados. Testigos oculares hablan de un ruido infernal. Recuerdan los truenos de los cañones, la explosión de las galeras que eran alcanzadas en la Santa Bárbara. Recuerdan los gritos de los heridos. Recuerdan también el sonido de los tambores, trompetas y pitos que usaban los dos bandos para enardecer a sus soldados. Los restos de una vieja galera de guerra descansan en algún punto de los alrededores de la isla de Oxia. Los pescadores han proporcionado la primera clave auténtica para la localización del campo de la batalla de Lepanto. Los buceadores no dudan en sumergirse para investigar de cerca. Escondido entre las hierbas del fondo, un trozo de ancla. Y a pocos metros se encuentran un campo repleto de restos. El lecho marino está cubierto de trozos de madera. La primera impresión es de un caos total. Poco a poco, los submarinistas descifran líneas y formas. Una gran cantidad de cuadernas, la estructura de un barco. La máxima violencia de la batalla de Lepanto se desarrolló en el centro de las formaciones, sobre todo alrededor de los navíos de Don Juan y de su rival Ali Pachá. Una y otra escuadra arrojaban sobre el adversario una lluvia de balas de cañón, para después abordarse y sumergirse en un torrente de feroces combates cuerpo a cuerpo. El escritor español Miguel de Cervantes conoció personalmente la espantosa muerte que ronda a una batalla naval. Y viendo que al primer descuido de los pies iría a visitar los profundos senos de Neptuno, y con intrépido corazón, llevado de la honra que le incita, se pone a ser blanco de tanta arcabucería y procura pasar por tan estrecho paso al bajel contrario. El Quijote, discurso de las armas y las letras. Las galeazas, construidas especialmente para esta batalla, jugaron un papel esencial. Sus elevadas cubiertas hacían imposible la captura y el abordaje, a lo que se unía su capacidad artillera desde todos los ángulos. La brillante invención veneciana pronto arrasó la tercera parte de la flota otomana. Con solo 4 de estos extraordinarios barcos de guerra, quedaron destruidas 108 galeras turcas.
La formación otomana quedó desmantelada y una vez rota la orgullosa supremacía de la flota del sultán, el grueso de la escuadra turca se hundió en el Golfo de Patras. Durante más de 400 años han permanecido en el fondo del Mediterráneo los restos de la mayor batalla de galeras de la historia mundial. El pecio descubierto por la expedición Lepanto revela sus secretos lentamente. Con cada nueva pieza se complementa el cuadro histórico de la batalla. Hasta los objetos más pequeños aportan detalles significativos. Acunada por el mar, entre planchas de madera y cubierta por siglos de cieno, aparece la mitad de una bala de cañón. El análisis científico deberá determinar su edad y si esta bala de hierro procede de la batalla de Lepanto. No lejos de allí, un cañón de bronce. Los expertos fijarán el origen del arma examinando su forma y aspecto. También se encuentra la llave de mecha de un arcabuz, arma que pertenecía al equipamiento normal de los soldados del siglo XVI. Los arqueólogos opinan que, en efecto, han hallado una galera de guerra. Hemos encontrado estos maderos largos y anchos que nos hacen pensar en la estructura original de una galera. Mire, aquí están de nuevo. Y aquí abajo las cuadernas. Estas traviesas largas y continuas sugieren la existencia de una cubierta, aunque todavía no podemos determinar si es la inferior o la superior, que habría podido separarse del resto tras el hundimiento. Cuando la desenterremos tendremos más datos, pero desde luego está claro que es la estructura soporte de una cubierta. Otra clave para ver en esto un barco de guerra y no de carga es la estructura plana de la quilla y la disposición de las cuadernas muy juntas y cruciformes. Por fortuna, los arqueólogos tienen una reproducción de la real y pueden comparar con ella los restos encontrados. La forma es idéntica, pero es demasiado pronto para decir si el barco era turco o europeo. El pecio es el punto culminante de la expedición, un tesoro científico único, reposando a solo 10 metros bajo la superficie del agua. Probablemente sea una galera. El lugar del descubrimiento son las aguas de la isla de Oxia, y los archivos así parecen confirmarlo. Los científicos saben que esta era la zona en la cual la flota otomana hizo un último y desesperado intento por romper las líneas enemigas. Los turcos no fueron fáciles de vencer. Solo cuando llegaron refuerzos y después de que don Juan de Austria prometiera la libertad a los remeros esclavos, se inclinó la balanza a favor de la Liga Santa. Los esclavos, al lado de los soldados, atacaron el barco insignia otomano. Ali Pasha, el comandante en jefe del sultán, cayó bajo un golpe de hacha, y don Juan no desaprovechó la oportunidad para ordenar que la cabeza de su gran enemigo fuera paseada triunfalmente entre los soldados en el extremo de una pica. Casi se había ganado la batalla, no obstante, el inteligente corsario otomano Ulus Ali Pasha seguía con vida. Ulus Ali Pasha y sus hombres curtidos en la lucha peleaban salvajemente contra los caballeros cristianos de Malta en el flanco meridional de la flota cristiana. Cuando fue tomado el buque insignia maltés, había a bordo 300 caballeros de la orden, y solo sobrevivieron 30. Los demás fueron pasados a cuchillo. Fue una masacre deliberada, un acto que debía humillar al enemigo, de igual manera que la cabeza de Ali Pasha en lo alto de una pica. Así que no se trataba solo de matar al enemigo, sino también de despreciarlo y ultrajarlo. Pero cuando se le acercaron las galeras cristianas bajo el mando de don Juan de Austria,
Ulus Ali Pasha eligió la retirada huyendo a alta mar.